domingo del año. Y Dios ha sido fiel. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso de cariño, Señor? Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Rey. Eres nuestra única razón de adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, es mi cruz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres fuerte, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, es mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres justo, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres justo, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, eres justo, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Alabamos, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Dios es fiel, amén. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo hemos llegado hoy? Con poca fuerza, cansados, dormidos, asolados algunos, ¿no? Porque estuvieron en la pila, en el río. Pero qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Amén. Que podamos esforzarnos, porque es un esfuerzo, y yo lo entiendo. Es un esfuerzo el poder estar en este lugar. Y yo sé que el Señor en su debido tiempo le va a recompensar. Amén. Quisiera compartir en esta mañana la palabra del Señor y pensaba en este tiempo, ¿no? Que uno sin darse cuenta entra como en un ritmo tal vez un poco más acelerado y es como decía la otra vez Jonathan, ¿no? El tema de o Laura, no me acuerdo quién era que decía, y es como que uno dice, termina el año y después pasamos al 1 y ya arrancamos como
¿no? Y es una cuestión mental a veces, que uno como que se esfuerza y redobla esfuerzo y se termina agotando y cansando, ¿no? Y en esta semana es como también el ver cómo la gente corre. ¿Por qué? Porque están esforzándose por el tema de la fiesta, por reunirse, por estar, por pasarla bien. Y esto a mí me llevaba a meditar con respecto a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones en este tiempo? Como cada uno del resto de la sociedad, seguramente usted también se preocupó para poder pasarla bien. Y no está mal. El tema es cuando nosotros abocamos el 100% de nuestro ser en todo ese esfuerzo que tal vez no deja algo permanente, que es totalmente pasajero, porque pasan sumamente rápido. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasaba que cuando yo era chico, las fiestas para mí duraban, no sé, como todo el mes de diciembre, parece que era un ánimo de festejo, de alegría, y ahora es una semana que terminó, pasó y listo, arrancamos otra cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde están nuestras preocupaciones en este tiempo? Y esto a mí me lleva a pensar también cuáles son nuestras prioridades como hijos de Dios. Hace un tiempo atrás, cuando estábamos en plena justamente pandemia, muchos comenzaron en las redes sociales, los creyentes, y aún los no creyentes, a hablar, ¿no es cierto?, de los tiempos finales, ¿no? Y como que algo se acerca, algo está aconteciendo. Y si nosotros ponemos todo eso en la balanza y nos damos cuenta de que se acerca un tiempo de fin, donde el Señor se está acercando cada día más, ¿cuáles son nuestras prioridades? Y esta sí es una reflexión que a mí me preocupa también. Como hijos de Dios, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? ¿En qué nos estamos ocupando, preocupando? ¿O cuáles son nuestras prioridades en este tiempo? Si tenemos en cuenta de que el Señor viene pronto, ¿amén? ¿Lo creen? El Señor viene pronto. ¿En qué nos estamos ocupando? Y en la palabra de Dios, Pablo hablaba con respecto a la persona de Jesucristo y cómo nosotros podemos tener en cuenta a Jesucristo como nuestro mayor ejemplo a tener en cuenta y a preocuparnos a ser como Él. Y yo considero, hermano, de que si la venida de Dios ocurre en cualquier momento, pero nos encuentra ocupados o preocupados o dándole la prioridad de parecernos a Jesús, creo que no nos va a ir tan mal. Porque el objetivo de Dios es que nosotros podamos estar seguros de nuestra salvación. ¿Amén? No que estemos dudando, sino que podamos estar seguros. Pero para eso hay que preocuparse realmente de lo que es importante. No de lo pasajero, sino de lo que es eterno. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y en esta mañana quisiera pedir, si alguno tiene la versión Dios habla hoy, que la pueda compartir. Amén. Si la tienen en su celular. Tengan unos con otros la manera de
defensa propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Notemos cómo acá nosotros encontramos justamente el consejo de Pablo, o podemos ver cómo Pablo cuenta lo que Jesucristo hizo. Y como le decía, hermanos, si nosotros en este tiempo nos ocupamos, nos preocupamos o le damos la prioridad de parecernos a Jesucristo, de parecernos a Él, vamos o podemos tener este pasaje en cuenta para poder tener claridad de cómo comportarnos y qué es lo que podríamos llegar a cambiar en nuestra vida si fuera necesario. Amén. Y lo primero que me habla este pasaje, a partir del versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Lo primero que puedo notar en este pasaje es que Él, Jesucristo, renunció a sus privilegios divinos. Él es nuestro mayor ejemplo y Él estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios divinos. Su palabra nos enseña que Jesús mismo es Dios. Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo antes de la creación del mundo, pero sin embargo Él estuvo dispuesto a dejar el trono, su gloria, su posición para hacerse hombre. En la semana yo le decía, hermanos, que hay cuestiones que nosotros tenemos que aprender en relación a lo que creemos que son doctrina. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Amén. Él se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Amén. Amén. Esto es lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque es importante que usted lo entienda así. Porque hay líneas de pensamiento que van a comenzar a avanzar, que de hecho se han mantenido a lo largo de la historia, pero que quizás en este tiempo van a comenzar a tomar más fuerza, de que Jesucristo era un iluminado más. Hay personas que sostienen que Jesucristo era como Buda, como Siddhartha o como cualquier otro, podríamos decir, entre comillas, divinidad, pero no lo consideran hijo de Dios. De hecho, hay algunas pseudo religiones que hablan de Jesucristo, pero que no le consideran como hijo de Dios. Hablan de Él como una especie de captación. Por eso a veces nosotros tenemos que aprender a separar que no cualquiera que nos viene a hablar de Jesús o que nos pone por delante el nombre de Dios está predicándonos algo que está conforme a la palabra de Dios. Fíjese cómo lo expresa Juan en el libro de Juan, capítulo 1, del 1 al 3. Es un pasaje conocido. Yo tengo otra versión de la Reina Valera, no es la Reina Valera. Dice Juan, capítulo 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Dios. Jesús, en este caso. Él estaba con Dios en el principio, con Dios Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Cuando usted se encuentre con este pasaje del libro de Juan, que habla acerca del Verbo, está hablando de Jesucristo. Y en Génesis capítulo 1, si vamos al inicio de las Escrituras, Génesis 1, 26 y 27, dice así:
Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano, a su imagen lo creó. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Si nosotros vamos al principio de las Escrituras, encontramos cómo hay una especie de diálogo donde Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en un diálogo de lo que iban a hacer, que era la creación. Por eso hablamos y nosotros creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, es Dios, y que estaba desde la fundación antes de la fundación del mundo, porque Él es eterno, amén, como el Padre y como el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué nos dice Filipenses? Dice: el cual, siempre en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios divinos. Y cuando yo buscaba en el diccionario la palabra renunciar, significa abandonar voluntariamente una cosa que se posee o algo a lo que se tiene derecho. Él tenía todo el derecho de permanecer en el trono, en el cielo, en la gloria del Señor, pero sin embargo Él estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios, a renunciar a su posición, a su lugar junto al Padre, para hacerse hombre. Por eso yo puedo ver en Jesucristo cómo Él estuvo dispuesto justamente a renunciar a sus privilegios. Y esto a mí me llevaba a pensar, si Él es mi mayor ejemplo, y Él estuvo dispuesto a renunciar a sus privilegios como Hijo de Dios, ¿a qué estamos dispuestos nosotros? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a llegar? ¿Estamos dispuestos a justamente renunciar quizás a algunos de los privilegios que podemos llegar a tener como persona dentro de la sociedad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Renunciar por un bien mayor. Jesucristo lo que hizo fue renunciar por un bien mayor. ¿Cuál era ese bien mayor? La salvación de la humanidad. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo y a renunciar a sus privilegios por un bien mayor que era para Él, era para la humanidad. Por eso el renunciar voluntariamente a su lugar, a sus derechos, a sus privilegios, por un bien mayor, siempre va a ser agradable delante del Padre, delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, hoy usted renunció a su derecho, quizás, de quedarse descansando. ¿Es su derecho? Sí, es su derecho. Muchos se quedaron. Y no está mal, pero usted estuvo dispuesto a renunciar. Usted estuvo dispuesto a dejarlo de lado, porque entiende que hay un bien mayor. ¿Cuál es? Congregarnos, experimentar la fraternidad y la obra del Espíritu en medio de los hermanos. Entender de que es agradable delante de Dios que nos congreguemos, más allá de que si está lindo el día, de que si estoy o no estoy cansado. Usted dejó de lado todo eso y hoy está acá. Amén. Por eso, cuando yo veo la palabra de Dios y en la persona de Jesucristo, ese ejemplo a seguir, yo veo como Él estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos personales, a renunciar a sus privilegios, para un bien mayor. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dejarlo todo
como Él lo hizo, para que otros se pudieran beneficiar? Hay algunos que lo hacen, hermano, y esto es lo que ocurre en el corazón de cada uno de los misioneros, que deja su lugar, deja su tierra, deja su parentela, deja sus derechos personales de disfrutar de la familia, de estar en su país, por un bien mayor, para que otros conozcan de Jesucristo, para que otros puedan alcanzar salvación y vida eterna. Pero nosotros hoy acá, ¿hasta dónde estamos dispuestos? Por eso nosotros tenemos que entender que las convicciones se trabajan con anterioridad al momento de que nos toque algo, nos toque vivir. Por eso usted tiene que trabajar sus convicciones antes. Y a través de la palabra de Dios yo puedo ver cómo Él estuvo dispuesto a dejar de lado sus privilegios. Lo segundo que el Señor me hablaba en este pasaje es que Jesucristo se humilló en obediencia al Padre. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Primero que nada tenemos que rescatar que Él en sí se humilló al tomar una forma humana, porque Él tenía privilegios. Pero no estamos hablando de una humillación que a Él le dolió. Él lo hizo de manera voluntaria. Fue humilde al tomar la forma de hombre. Amén. Él nos enseña la forma y la manera en que debemos de vivir nuestra vida como hijos de Dios. Y si Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a vivir como un hombre obediente al Padre, como nosotros no vamos a hacer lo mismo. ¿Dónde estaba esa humillación en que Él era obediente? Cuando Él tranquilamente podría tomar decisión propia y decir, no, yo también soy Dios, yo soy hijo de Dios. Pero Él dice que se humilló en obediencia. Él se humilló en la obediencia. ¿Y saben qué, hermano? Esto es algo que a nosotros naturalmente nos cuesta enfrentar. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vieja naturaleza, de la naturaleza pecaminosa que no quiere ser obediente, que no nos gusta que nos digan las cosas y tener que obedecer. Es parte de nuestra naturaleza. Pero Jesucristo, la palabra de Dios me enseña de que Él se humilló siendo obediente al Padre, siendo obediente a la palabra de Dios. Como le decía, Él nunca fue contra la palabra de Dios. Y Él era Dios, caminando en medio nuestro, caminando en medio de los hombres, pero sin embargo se sujetó en obediencia. Se sujetó en obediencia. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 8. Mateo 8, del 2 al 4. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo. Queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra. Mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús. Solo ven, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Fíjense cómo Él se sujetó a lo que era establecido, se sujetó a lo que se encontraba en la palabra de Dios. Esto era parte de lo que había ordenado el Señor y que Moisés había dejado por escrito en el Pentateuco. Entonces, cuando alguien era sanado de una enfermedad, en especial de la lepra, tenía que presentarse delante del sacerdote. Recuerda que yo le contaba que el sacerdote oficiaba también un poco de médico, ¿no? Que constataba que estaba sano,
Y entonces él, en agradecimiento por esa sanidad, llevaba una ofrenda y el sacerdote la recibía. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Jesucristo le dijo, tenés que seguir la palabra, porque él mismo seguía la palabra. Él nunca fue contra la palabra de Dios. Él nunca fue al choque de la palabra de Dios. Sí fue muy duro con la religiosidad, pero no contra la palabra de Dios. Él siempre fue totalmente obediente a la palabra del Señor. Él se sujetaba a lo que Dios había establecido. Fíjese lo que dice Mateo también en el mismo capítulo 8, más adelante, en el 14 al 17. Cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Fíjense primero cómo en este pasaje vemos la sanidad de quién. ¿De la suegra de quién? De Pedro. Ahora, ellos, si usted lee completo el pasaje, lo que está anterior, ellos se encontraban en día de reposo. Era un día que estaba establecido y mucho más en los tiempos de Jesús. Es como que decían, no se puede sanar. Entonces él, para no provocar una controversia, no hizo una oración. Fíjense que dice que le tomó la mano, le tomó la mano y automáticamente esta mujer fue sana. Ahora, luego dice, al atardecer comenzaron a traerle los enfermos. ¿Por qué no se lo trajeron antes? Porque todavía estaban en el día de reposo. Por eso, para los judíos, que el día termina a las 6 de la tarde, cuando empieza a anochecer, ya arranca el día siguiente, para ellos era el momento adecuado de acercarse con los enfermos a Jesús. Y ahí el Señor continuó la obra de sanidad. Pero notemos cómo Él nunca fue contra la palabra de Dios. Nunca fue o generó una controversia. Vuelvo a repetir, siempre fue duro con el sistema religioso. Ahí sí, a los fariseos, saduceos, a los celotes, siempre fue como muy duro cuando les tuvo que hablar. Porque ellos es como que ponían más palos en la rueda que otra cosa. Y la gente cuando les escuchaba a ellos no tenía ganas de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios, perdón. Pero cuando Jesús hablaba, la gente decía, habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque cuando Él hablaba, cuando Él predicaba, la gente tenía ganas de volver a tener comunión con Dios. Ahora, a través de estos pasajes, yo puedo ver con claridad cómo Jesucristo siempre se sujetó en obediencia. Siempre se sujetó en obediencia a la palabra establecida. Pero también se sujetó en obediencia a los planes de Dios. ¿Cuál era el plan del Padre? Que alguien padeciera en la cruz. ¿Y quién estuvo dispuesto a hacerlo? Jesucristo. Ahora, hubo un momento clave en el ministerio de Jesús, donde Él expresó lo difícil que era el momento. Cuando Él fue a orar y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es muy duro lo que tengo que vivir. Y ahí fue ese momento de, Señor, ayúdame, porque yo quiero ser obediente. Porque a veces pensamos que como hijos de Dios, la obediencia nos va a salir como que va a fluir. ¿Y saben qué, hermanos? No. La obediencia tiene que ser voluntaria.
es un acto de la voluntad. No es algo que fluye naturalmente. No, porque tenemos una naturaleza carnal que quiere ir en contra de la palabra de Dios, que quiere ir en contra de los principios de Dios. Mi carne no quiere aceptar las cosas espirituales, pero ahí es donde yo sujeto todo mi ser a la obediencia del Padre, a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que a mí me conviene. ¿Qué es lo mejor? Quedarme en mi casa, irme al río, estar en la pileta, irme a un casino, estar tomando todo el día, drogarme. ¿Eso es mejor que hacer la voluntad de Dios? Ahí es donde yo tengo que entender de que el mayor beneficiado soy yo. Nosotros somos los mayores beneficiados. Por eso la obediencia tiene que ser voluntaria, pero a veces implica un esfuerzo de parte mía. No va a salir la obediencia como que va a fluir. No. Me tengo que esforzar. Y Jesucristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad? Pasar por la cruz, derramar su sangre en la cruz para redimir a toda la humanidad. Y ahí es donde Él tomó fuerza, ahí es donde Él puso todo su esfuerzo para ser obediente, no solo a la palabra de Dios, sino a los planes establecidos por el Padre. Por eso, hermanos, en este tiempo, Jesucristo, siendo justamente nuestro mayor ejemplo, nos tiene que llevar a nosotros a preocuparnos en cómo está nuestra obediencia al Padre, cómo está nuestra obediencia a la palabra de Dios. Para poder obedecer la palabra, la tengo que conocer. Tengo que conocer la palabra de Dios. Yo tengo que preocuparme en cómo está mi obediencia a los planes de Dios. Porque Dios nos trajo a cada uno de nosotros a salvación y vida eterna con un plan y un propósito. Amén. Amén. Todos y cada uno de nosotros que estamos en este lugar hemos sido llamados por Dios con un plan específico. Y yo me tengo que esforzar a conocer y a obedecer esos planes. Amén. La frase haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz, nos marca el tremendo desafío que tenemos por delante si realmente nos consideramos hijos de Dios, que buscamos agradarle a Él. Ahora, este tipo de fe, de estar dispuesto a todo hasta llegar a la muerte, a nosotros quizás nos queda un poco grande porque no pasamos ni padecemos persecución. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay muchos hermanos en la fe hoy, en otros lugares del mundo, que están padeciendo persecución. No nos toca padecer este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasaría si las cosas se pusieran cada vez más complicadas? ¿Qué pasaría si se nos exigiera el saber en qué estamos creyendo y que eso nos perjudicara en algún sentido? ¿Seguiríamos sosteniendo que somos hijos de Dios? ¿Recuerda la historia de la iglesia? La gente que era llevada al circo romano, era llevada ¿por qué? Por su fe, para ridiculizarlos a los creyentes. Y eran comidos y matados por los leones y por los soldados, por los luchadores, solo por diversión. Pero ellos estuvieron dispuestos a sostener su fe. Ellos estuvieron dispuestos a ser obedientes al Padre. A veces nuestra obediencia a los principios que la palabra de Dios establece pueden ser probados, tal y como le sucedió también a Pedro.
Pedro, en un momento determinado, el Señor le dijo: muchachos, todos se van a ir. No, yo nunca me voy a ir, nunca te voy a dejar. Pedro, no hables así, porque vas a ver que me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y él dijo: no, nunca. ¿Y qué fue lo que pasó? Su fe fue probada. Le negó al Señor. El ser obedientes a lo que nosotros creemos, el ser obediente a la palabra de Dios, a veces puede ser probado. Y tenemos que estar dispuestos a eso. Yo a veces le decía al Señor en un tiempo: yo no sé con cuánto he superado algunas pruebas, ¿no? Como cuando uno va al colegio y le toman un examen. No sé si lo probé rajuñando con un 7, si fue un 8, un 9, un 10, no sé, gloria a Dios. Pero lo importante es que yo me esfuerce en ser hallado fiel en medio de la prueba, sostenido y obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Jesucristo estuvo dispuesto a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo tercero que el Señor me hablaba a través de este pasaje es que como consecuencia de esto, como consecuencia del ser obediente, como consecuencia del renunciar a los derechos o privilegios personales, Jesucristo fue honrado por Dios mismo. Jesucristo fue honrado por Dios mismo. Fíjense que luego dice en el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo fue exaltado. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a renunciar, porque estuvo dispuesto a ser obediente. Y la consecuencia, vuelvo a repetir, es que el Señor nos honre, que el Señor nos exalte en su debido tiempo. Si hay algo en lo que debemos estar seguros, es que en la obediencia siempre hay bendición. Si ustedes son obedientes, si nosotros, cada uno de nosotros, somos obedientes a la palabra de Dios, Dios siempre nos va a honrar. El sostenernos en la palabra de Dios, el declararla y confesarla, que creemos en Jesucristo, siempre va a traer bendición, de una u otra manera. ¿Por qué? Porque Dios es premiador de la fe. Amén. Ahí es donde nuestra forma de vivir tiene que estar forjada por la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros mismos nos conviene. Como le decía, somos los mayores beneficiados de sostenernos en la palabra de Dios. Porque cuando yo la vivo, cuando yo la tengo presente, cuando yo la priorizo la palabra de Dios, viene la bendición del Señor. La semana pasada hubieron testimonios del obrar de Dios. Amén. Y cada uno de ellos, de por medio, tenía que ver con el haber confiado, el haber creído, el haberse sostenido en la palabra de Dios. ¿Y qué trae como consecuencia? Bendición. Bendición. El obrar de Dios en favor de nuestra vida. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque creyó y obedeció al mandato de Jesús. Ven, fue obediente. Y saben que, hermanos, el Señor en un tiempo, me acuerdo que me habló con respecto a la obediencia inmediata. ¿Cuántos quieren que Dios hable a su corazón? Pero ¿qué hay o qué ocurriría si nosotros en ese deseo de escuchar la voz de Dios, Dios nos dijera: quiero que hagas esto? ¿Lo haríamos? Podríamos ser como Leví, que el Señor le dijo: sígueme, y no hubo más explicación. Y la palabra dice: dejándolo todo, le siguió. Recuerdo un pastor que decía, que contaba un testimonio de que
Él estaba en su tiempo de oración y el Señor le comenzó a hablar y le dijo: anda a la vuelta de tu casa, en la puerta tanto hay una persona enferma, golpea y orá por ella. Y dice que él dijo: ¿qué hago? Tanto tiempo esperando de que Dios me hablara, y será esto. Y ahí es donde nosotros somos probados, en la obediencia a lo que Dios nos quiere hablar. Y a veces Dios nos va a dirigir, y cuanto más nosotros nos ejercitemos en esa obediencia, más Dios va a poder poner cosas mayores, confiar cosas mayores en nuestra vida. Como le decía, Pedro caminó sobre las aguas porque él obedeció a ese ven. Él dijo: yo quiero caminar, ven. Y se bajó de la barca. Amén. Los pecadores tuvieron una jornada milagrosa cuando obedecieron la voz de Jesús, que les dijo: boga mar adentro y echa tus redes. Y en un primer momento dijeron: Señor, estuvimos toda la noche pescando, pero en tu nombre. Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a lo que Dios nos dice, obediencia a lo que Él pone en nuestro corazón. Y también está el milagro de los leprosos, que el Señor le dijo: vayan y avisen al sacerdote y den gracia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ellos todavía no estaban ni sanos, pero de camino, por ser obedientes, justamente recibieron el milagro de parte de Dios. Por eso el Señor, en su debido tiempo, siempre va a premiar nuestra fe. Cuando nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestros privilegios, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a la palabra de Dios, en su debido tiempo, Él nos va a premiar. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 6 y 7. Y con esto terminamos. Hebreos 11, 6 y 7 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. El Señor premia nuestra obediencia. Y fíjense que habla que Noé fue obediente. ¿Qué hizo Noé? ¿En qué le obedeció al Señor? En que construyó un arca. ¿Y qué declaraba él? ¿Que iba a venir qué cosa? Iba a venir un diluvio en un tiempo donde no existía la lluvia. Porque si usted mira la palabra, en ese tiempo dice que las tierras eran regadas como una especie de vapor. Y así era como ellos conocían el riego, pero no de arriba para abajo. Entonces Noé les habló de algo que para ellos era desconocido. Y él tenía que estar dispuesto a creerle a Dios, a obedecerle, a que le gritaran: no, Noé, estás loco, mirá a este. Y cuántos años que le llevó. Pero sin embargo él fue obediente. ¿Y cuál fue, o qué fue el premio que él recibió de su fe, de su obediencia? Entrar en el arca. Entrar en el arca, él, su familia, y experimentar la salvación. A la vez Dios le honró, porque todo lo que él decía, el Señor lo respaldó. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor espera de nosotros lo mismo. Él quiere que nosotros seamos obedientes, y en su debido tiempo Él se va a manifestar de tal manera que va a mostrar su respaldo sobre nuestra vida. Pero tenemos que estar dispuestos a ser obedientes. No importa la cantidad de tiempo, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor,
no importa las circunstancias que se gesten, nosotros tenemos que ser obedientes. Y en su debido tiempo, Él nos va a premiar. Amén. Pero tenemos que ser obedientes y animarnos mutuamente a ser obedientes a la palabra de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Dígale con sus propias palabras: gracias, Señor, porque hoy estoy aquí. Gracias porque tu bendición está sobre mi vida. Gracias por ayudarme a ser obediente a tu palabra. Gracias por ayudarme, Señor, a ser fiel. Ayúdanos cada día